Está con nosotros hasta ahora el doctor Luis Fernando Mejía. Esta es una de las voces más autorizadas en términos económicos, una de las instituciones con mayor trayectoria y respeto nacional frente a los temas económicos de Colombia, Fedesarrollo. Doctor Luis Fernando Mejía, gracias por darnos unos minutos esta mañana acá en Vélez por la Mañana. ¿Cómo le va? Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar en su programa. Lo primero que quiero preguntarle, doctor Mejía, es cómo ve la llegada de Diego Guevara a la Administración Nacional. Pues mire, Luis Carlos era el candidato natural a suceder al ministro Bonilla porque como viceministro general, él tiene ya pues más de 2 años de estar en ese cargo. Recordemos que él arranca con el ministro Campo como viceministro general y luego cuando se da la salida del ministro Campo, él se mantiene como viceministro general. Así que bueno, pues tiene más de 2 años en ese cargo y en ese sentido seguramente ha tenido la oportunidad de conocer a profundidad el estado de las finanzas públicas, que sabemos es muy delicado. Así que pues enfrentará retos muy importantes en materia económica, en materia fiscal. Y tal vez un comentario, sí es un economista bastante heterodoxo, sus artículos académicos hablan, por ejemplo, de ideas relacionadas con la importancia de desmentir medidas como que la emisión monetaria genera inflación. Pero vale la pena también decirlo, Luis Carlos, que cuando asume su cargo de viceministro, pues ha adoptado una actitud mucho más moderada y ojalá pues esa sea la línea, no se vaya a mover más hacia la izquierda porque lo que se requiere en este momento es mucha prudencia, seriedad, responsabilidad y un manejo ortodoxo de las finanzas públicas. A la gente que nos está viendo por Instagram, migren a YouTube para que puedan ver el programa con audio, con absolutamente todo. Doctor Luis Fernando Mejía, ¿usted sí realmente cree que eso pueda pasar? ¿Puede pasar el hecho de que una persona que académicamente haya sido completamente heterodoxa, una persona que haya defendido con hipótesis académicas, además, hechos tan cuestionables como que la emisión monetaria no genera inflación, entre otras, que es el que usted subraya, pero que haya tenido posturas tan polémicas en el pasado como la que mencionaba al principio en esta introducción, como que el Banco de la República debía prestarle dinero al Estado para financiar la crisis de la pandemia y no asumirla a través de créditos, lo que generó la desconfianza en muchos sectores que pensaron que esta persona que asesoraba a Gustavo Petro, entonces candidato a la presidencia, estuviera a favor de la emisión de dinero, algo de lo cual sí se expresó positivamente o de manera positiva el presidente Gustavo Petro. Una persona que ha tenido todas esas posturas históricas, sí tiene la capacidad o tiene el compromiso o tiene la responsabilidad de actuar de manera diferente cuando llega el momento de la oportunidad de su vida, que es la de ser ministro de Hacienda. Pues Luis Carlos, mire, yo me refiero es a el conocimiento que tengo de su desempeño como viceministro general y en ese sentido, pues al menos en esos 2 años largos en el que ha estado al frente de este cargo, no le he escuchado públicamente algún tipo de opinión que pueda generar inquietudes sobre justamente ese manejo responsable de las finanzas públicas. Y de hecho le cuento que él estuvo invitado hace algunos meses a nuestro foro de ANIF Fedesarrollo, es un foro anual que hacemos en conjunto con el otro centro de pensamiento importante del país en materia económica, que es ANIF. Y ahí hizo una presentación de más o menos unos 30 minutos en donde abordó los diferentes retos en materia económica y en materia fiscal. Y su mensaje fundamental fue que el gobierno nacional y en particular el Ministerio de Hacienda tenía todo el compromiso para continuar cumpliendo con la regla fiscal. Eso pues al menos me da esa tranquilidad y esa visión optimista en cuanto a que Diego, a pesar de sus visiones más heterodoxas en tiempos pasados, pues continuará en esa línea. Entre otras cosas, Luis Carlos, por gratifico. La situación fiscal es muy difícil, estamos en una situación muy apretada, el gobierno ha tenido enormes problemas en términos del recaudo tributario, el déficit fiscal continúa estando alto, el presupuesto para el próximo año continúa desfinanciado, así que pues lo mejor es justamente adoptar ese tipo de posiciones responsables como las que ha venido, digamos, de alguna manera manifestando el viceministro Diego durante su cargo. ¿Era insostenible económicamente, doctor Luis Fernando, que se quedara el ministro Bonilla en la cartera en medio de todo este escenario de denuncias, este escenario de supuesta corrupción en la UNGRD? ¿Estaba haciéndole mella
a su administración todos estos escándalos en lo que tiene que ver con lo económico, con la confianza económica, con los mercados internacionales? Pues mire, yo creo que sí, porque entre otras cosas, pues las noticias obviamente de este tipo de escándalos ya habían llegado no solamente a oídos de inversionistas locales, sino internacionales. Yo había tenido la oportunidad en meses anteriores de conversar con algunas agencias de calificación de riesgo y una de las preguntas que me hacían era justamente las implicaciones eventuales en materia de política económica de los anuncios frente a las investigaciones relacionadas con la UNGRD. Entonces, cuando ya los inversionistas internacionales empiezan a preguntar eso, por supuesto, pues eso genera ruido frente a las perspectivas económicas. Y además, otro punto importante que estaba dificultando la gestión del ministro Bonilla, el exministro en este caso, tenía que ver con la relación con el Congreso de la República. De alguna manera, la lectura de los mercados es que parte del problema por el cual el Congreso se negó a aprobar el presupuesto provino justamente del estallido del escándalo. Tal vez no fue la única razón, porque había, creo yo, serias dudas naturalmente frente al financiamiento de ese presupuesto, pero se argumentaba como uno de los elementos que había jugado en contra para la aprobación del presupuesto. Y además, pues obviamente ese punto jugaba también, digamos, con el viento en contra también para términos de la discusión de la ley de financiamiento. Entonces, ese ruido, pues obviamente era innecesario desde el punto de vista de la gestión de un ministro de Hacienda y estaba generando indudablemente preguntas e inquietudes a nivel local e internacional. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. El presidente Gustavo Petro en las últimas horas, en la explicación de todo lo que ha ocurrido, me llama la atención porque pone el acelerador varias veces en algo que ya ha hablado y es supuestamente el default. El default, señor, señora, es la cesación de pagos, es el hecho de que Colombia eventualmente no pague más por sus deudas ante los acreedores, no solamente internacionales, sino nacionales. Y la cesación de deuda, de pago de deuda es gravísima, ¿no? Porque un país endeudado como Colombia, pues no le vuelven a prestar plata, suben la tasa de interés de los préstamos que tenemos, se vuelve impagable, etcétera, etcétera, etcétera. Entra el club de los países perratas, destruidos, dañados económicamente. ¿Le preocupa, doctor Luis Fernando, que el presidente, no sé si la palabra sea amenazar, pero sí que recurrentemente hable de default? Pues mire, tal vez lo primero, Luis Carlos, mencionar, como usted dice, la importancia de mantener esa responsabilidad fiscal. Cuando usted observa la historia económica de Colombia, más de un siglo, encuentra que Colombia fue el único país de América Latina que no tuvo, por ejemplo, un episodio de default o cesación de pagos en la década de los 80. La última vez que Colombia tuvo que reestructurar su deuda pública fue a propósito de la Gran Depresión de la década de los 30, que afectó, por supuesto, a la economía mundial en general y a Colombia en particular. Así que Colombia, desde esa época, es decir, estamos hablando de prácticamente un siglo de historia económica, ha mantenido un manejo muy serio, ortodoxo de la política fiscal, y eso en parte explica por qué nuestro país, a diferencia de otros de América Latina, ha tenido una enorme estabilidad económica en materia de crecimiento, en materia justamente de la política fiscal y también en materia de inflación, tal vez Sí. siendo Colombia el único país que no ha tenido hiperinflación en su historia moderna. En ese sentido, por supuesto, hay que mantener esa línea. Y yo le diría lo siguiente, mire, el presidente Petro repetidamente ha, digamos, anunciado o puesto en sus redes sociales, en particular X, que es su red preferida, Sí, algunos anuncios sobre medidas muy heterodoxas, como lo que dijo justamente el día de ayer. Le recuerdo otro. Hace sí. algunos meses él mencionó la idea de justamente financiar a través de emisión monetaria el pago de la reparación de las víctimas. Sí. Y así ha habido, digamos, una serie de episodios. ¿Qué le diría yo? Los mercados han aprendido a descontar los anuncios del presidente en materia económica, es decir, la credibilidad de ese tipo de anuncios pues cada vez es menor. Fíjese que ese anuncio que en cualquier otra ocasión sería escandaloso y podría generar nerviosismo de los mercados, realmente pasó prácticamente desapercibido. Entonces, pues los mercados realmente poco le creen al presidente en materia económica, creen que pues muy buena parte de su discurso es un discurso más político, pero que no tiene implicaciones en materia económica, y esa es un poco mi lectura. Yo creo que no veo al gobierno y en particular al nuevo ministro de Hacienda haciendo algo para generar una reestructuración de la deuda pública o un impago de la deuda. Sería obviamente un escenario catastrófico para el país.
Pero esta es una noticia muy interesante y es una postura muy interesante y es que los mercados y el presidente Gustavo Petro eh, se tienen a una desconfianza que juega en lo positivo. El presidente puede decir cualquier cosa en términos políticos descabelladas, en términos económicos y los mercados no le hacen caso. No Así creen es. que eso pueda tener algún tipo de realidad, ¿cierto? Sí, en parte también por la realidad política, porque fíjese que cuando el presidente Petro rompe la coalición política, Mm, eso fue ya el año pasado, los mercados empiezan justamente a decir, bueno, el margen de maniobra del gobierno en materia de reformas mm. y eventualmente de medidas de política económica es mucho menor. Y eso de alguna manera le da cierta tranquilidad a los mercados. No estoy diciendo que no haya riesgos, por supuesto que los puede haber, pero el ejemplo perfecto es lo que le comentaba anteriormente Luis Carlos, ese anuncio de emisión monetaria para financiar el gasto de las víctimas que en cualquier otro momento habría generado un enorme Mm. nerviosismo. No tuvo ni el más mínimo efecto en materia de tasas de interés para el gobierno nacional. Así que Wow. pues, sí creo que los mercados han aprendido a descontar buena parte de los anuncios en materia económica del presidente Petro. Qué buena observación, doctor Luis Fernando. El presidente también, en el marco de toda esta discusión y este escándalo de la UNGRD, habla de Grecia. Y usted que es un experto y muchos de nuestros oyentes, televidentes, youtubers, que son expertos en términos de economía también, se acuerdan de Grecia y se acuerdan de una catástrofe económica que fue desatada en gran parte por la cesación de pagos, por la plata que debía, por la deuda que debía el país, entre otros de los factores que llevaron a la quiebra de Grecia. Pues que el presidente ya empieza a decir que Colombia puede ser una Grecia. ¿Colombia puede ser una Grecia, doctor Luis Fernando? Mire, no lo veo, la verdad, porque pues no hemos llegado a los niveles de deuda pública que tenía Grecia en su momento, que superaban el 100% del Producto Interno Bruto. Colombia está en unos niveles de deuda más altos que los que tenía antes de la pandemia, obviamente, eso hay que decirlo, pero un nivel de deuda cercano al 55% del Producto Interno Bruto. No estamos en la situación más holgada en materia fiscal, pero tampoco estamos a puertas de una crisis fiscal. Lo de Grecia fue una combinación de un aumento de la deuda que realmente fue muy grande, superó, ratifico, el 100% del Producto Interno Bruto, por un lado, y una catástrofe en materia económica, pues de recesión, en donde esa combinación, ese círculo vicioso de aumento de la deuda pública, caídas de la actividad económica, pues terminó llevando a Grecia a ese equilibrio en donde tuvo que generar una reestructuración de su deuda pública. Entonces, no estamos ahí todavía en el país. Colombia tiene una deuda manejable, pero indudablemente estamos, ratifico, una situación fiscal, pues que no es la más holgada. Explíquenos qué es lo que está pasando en materia fiscal en Colombia. ¿Por qué hoy estamos más preocupados por la situación del déficit fiscal que antes? Y para que recordemos todos, déficit fiscal simplemente es una manera sofisticada que utilizan los economistas para describir que la cantidad de dinero que entra es diferente a la que sale. La cantidad de dinero que el Estado recauda es menor a la que se gasta. Por eso es que estamos en déficit. Es como si estuviéramos en cuenta roja, en la cuenta corriente de nuestras finanzas personales. ¿Por qué estamos en esta situación fiscal difícil, doctor Mejía? Sí, mire, Luis Carlos, ese es un tema muy importante y quisiera darle a los que están conectados una visión de largo plazo. ¿Cuánto era Sí. nuestro déficit fiscal promedio en el siglo XXI antes de la pandemia? Es decir, desde el 2000 hasta el 2019 en promedio, el déficit fiscal del gobierno había sido el 3,6% del Producto Interno Bruto, que es el tamaño de la economía. Esa es la forma en la que se mide el déficit fiscal, como usted bien lo dice. El déficit no es otra cosa que la diferencia entre los gastos que hace el gobierno en funcionamiento e inversión y los ingresos que recibe, primordialmente el recaudo de impuestos. Promedio del déficit, ratifico, antes de la pandemia siglo XXI, 3,6%. ¿Qué ha pasado con la llegada de la pandemia? Usted mira el déficit promedio 2020 a 2025, el proyectado para el próximo año, de acuerdo con el presupuesto que presentó el gobierno nacional en el mes de julio de este año. Estamos hablando de un déficit promedio del 5,8%. Si usted quita la pandemia, porque obviamente el 2020 fue un año en donde el aumento del gasto generó un aumento del déficit, igual estamos hablando de un promedio del 5,6%. Es decir, en promedio después de la pandemia, es decir, en los últimos 5 años, hemos tenido un aumento del déficit fiscal promedio del 2% del Producto Interno Bruto.
2% del PIB, para que otra vez las personas que nos están escuchando tengan órdenes de magnitud, estamos hablando de más o menos 35 billones de pesos anuales. Es una cifra realmente muy grande. Entonces, ahí es donde está el problema, Luis Carlos, que hemos tenido un aumento relativamente permanente del déficit luego de la Sí, pandemia. Eso generó que el país perdiera el grado de inversión, recordemos, lo perdió en el 2021. Y a pesar de las últimas dos reformas tributarias, la última del gobierno Duque, que fue en el 2021, y la primera del gobierno Petro en el 2022, esas reformas no han logrado compensar el aumento del gasto y por ende el déficit todavía está en niveles altos. ¿En qué se traduce eso? ¿Por qué los economistas siempre estamos mirando el déficit fiscal, la importancia de reducir ese déficit, reducir el gasto, en un aumento de las tasas de interés que le cobran al gobierno nacional? Y eso se traslada a todas las demás personas y empresas del país. Es decir, ese aumento del déficit ha generado un aumento en el sí. costo del financiamiento para el gobierno, los hogares y las empresas. Ahora, ¿por qué ha subido después de la pandemia del 2019 hasta el 2025, casi duplicándolo, casi duplicándolo, como proporción del PIB, la deuda nacional? ¿Se ha caído el recaudo? ¿Es plata que nos prestamos durante la pandemia y que ha acumulado intereses y no podemos pagar? ¿Es un mal manejo económico? ¿Qué es? Pues mire, no hay un único factor, Luis Carlos. Como siempre en las implicaciones económicas, realmente hay una variedad de elementos que explican la dinámica de la deuda y el déficit fiscal post pandemia. Y usted mencionó varios de ellos. El primero, el tema relacionado con el aumento del gasto público. Y ahí hay varios factores. Uno relacionado con las transferencias a los hogares que se hicieron después de la pandemia y que se mantuvieron durante un tiempo importante. El aumento en el gasto, por ejemplo, en salud, las frecuencias de uso han venido aumentando después de la pandemia y eso también implica mayores presiones de gasto. También el aumento en el costo del subsidio a los combustibles. Ese rubro, por ejemplo, en el 2022, recordemos, le costó al gobierno nacional 34 billones de pesos, 2 puntos del PIB, una cifra realmente escandalosa. Eso afortunadamente se ha venido corrigiendo, pero costó unos recursos muy importantes. También la aceleración del crecimiento económico. Parte de lo que estamos viendo este año en materia de recaudo tiene que ver con que la economía está creciendo a niveles por debajo del 3-2%. El crecimiento de los 3 primeros trimestres del año ha sido apenas del 1,6%. Si no hay crecimiento económico, pues naturalmente no hay ingresos de las empresas y por ende cae el recaudo. Así que hay varios factores y creo que pues ese reto justamente para el ministro entrante, Diego Guevara, es realmente muy profundo porque continuamos con déficits altos, Mm. con presupuestos que están por encima de las capacidades del financiamiento y bueno, el gobierno y el país tienen que corregir, apretar un poco el cinturón para generar unas cifras más consecuentes con las capacidades de generación de ingresos. El gobierno, doctor Luis Fernando, ¿tiene algo de culpa en este déficit fiscal, en esta situación precaria de fiscalización en Colombia, del sector fiscal en Colombia? ¿Hay alguna culpabilidad? ¿Estamos creciendo menos en el gobierno o ha caído el recaudo en esta administración por culpa del gobierno? ¿Usted lo lee de alguna manera así? Pues mire, yo le diría que aquí hay dos factores importantes. Uno, primero, hay una herencia que indudablemente es de un déficit alto y de Sí. algunos problemas que, como mencionaba, por ejemplo, están relacionados con el altísimo costo del déficit el subsidio en los combustibles, ¿no? Es un tema que muy responsablemente el gobierno actual solucionó aumentando en casi el 70% el precio de la gasolina. Pero también usted tiene razón, hay hechos, digamos, propios que han empeorado la situación fiscal y tal vez el más importante, bueno, destacaría dos. El primero, Sí. la última reforma tributaria. La última reforma tributaria fue muy dura con el aparato productivo. Si bien no aumentó la tarifa del impuesto de renta en Colombia que se había aumentado en la reforma del 2021, generó una caída grande de las exenciones, aumentó la tarifa efectiva de las empresas y disminuyó los incentivos para la inversión, que afecta, por supuesto, el crecimiento. Es una reforma que fue muy dura y parte de la desaceleración, ratifico, tiene que ver con esa reforma del 2022, por un lado. Mm. Y por otro lado, también medidas del gobierno nacional relacionadas con reformas estructurales, la reforma a la salud, la reforma laboral que se está discutiendo, la incertidumbre alrededor de varias medidas sectoriales, lo que se está planteando para el sector minero energético,
lo que se hizo en el sector de la infraestructura, por ejemplo, cuando no se aumentaron los peajes con la inflación. Todo ese tipo de medidas, cuando usted las suma, Luis Carlos, pues tienen efectos negativos en la inversión y por ende en el crecimiento. Y como le decía anteriormente, Ujú. una parte muy importante de la explicación de la caída del recaudo tiene que ver justamente con ese menor ritmo de crecimiento económico. Ahora, cuando usted lo pone así y pone estos factores y uno trata de entenderlo un poco de manera muy amplia, más amplia y un poco más entendiendo cuáles son los, no quiero decir los dogmas, pero sí el marco teórico de cómo funciona esta administración, está claro que este gobierno busca hacer que el Estado asuma ciertas funciones que antes tenían los privados o que tenía una función público-privada. Estoy hablando de la salud, por ejemplo, que es uno de los sectores. Estoy hablando, por ejemplo, de cómo se ha venido disminuyendo la presencia o la huella petrolera del país o energética del país. Eh, Esto para preguntarle, tal vez ese enfoque de tener un Estado más grande, ¿cierto? De tener un Estado que tenga una presencia mucho más grande, como se ha planteado en el fondo dentro de las reformas de salud, de educación, etcétera, laboral, etcétera, pareciera que no es buena dado los resultados económicos que estamos teniendo. Indudablemente, Luis Carlos, es una aproximación equivocada y además una ausencia de pragmatismo por parte del gobierno nacional, que en vez de poder construir sobre lo mucho que ha avanzado el país en varios frentes y hacer reformas que permitieran mejorar en esas brechas en donde todavía había justamente oportunidades para, por ejemplo, mejorar la provisión de bienes públicos, pues realmente ha adoptado una visión estatista, una desconfianza muy profunda del sector privado en términos de justamente esa capacidad de tener alianzas público-privadas en la prestación de servicios públicos, que fue el gran aprendizaje que tuvimos justamente luego de la Constitución del 91, en donde se le abrió la puerta al sector privado para generar esas alianzas público-privadas en la prestación de diferentes servicios públicos, como la salud, como los servicios públicos, la energía, el gas, que han sido realmente muy importantes para incentivar la inversión, para aumentar la cobertura, para mejorar la eficiencia en la prestación de estos servicios públicos. Y esa falta de pragmatismo por una visión ideológica en donde hay una desconfianza, ratifico, profunda del sector privado, porque se considera que es prácticamente inmoral que el sector privado pueda tener ganancias en esa prestación de los servicios públicos, pues ha generado este tipo de reformas o intentos de reformas, en el caso de la reforma a la salud, que indudablemente representan un retroceso muy grande para el país en materia económica. Eso desincentiva la inversión y naturalmente tiene implicaciones, por supuesto, negativas en materia de crecimiento. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Le prometí que lo abandonaba a las 6:30, pero una última pregunta, doctor Luis Fernando. ¿Qué está pasando con este documento sobre la productividad que ustedes enviaron hace prácticamente 24 horas, en las cuales cuestionan los números del DANE y dicen que según los cálculos que ustedes alcanzan a ver, la productividad nacional es menor a la que el DANE ha calculado anteriormente? ¿Ustedes no creen en el DANE? ¿Hay problemas mayores en la lectura de los números en nuestro país? ¿Simplemente es una diferencia por un dato en medio de una discusión que es la del salario mínimo? ¿Qué es lo que está pasando? No, mire, tal vez aclarar, Luis Carlos, que nosotros tenemos plena confianza en la calidad de la producción de estadísticas por parte del DANE. Cuando se habla del crecimiento, la inflación, el desempleo, el DANE tiene un equipo técnico extraordinario. Su directora es una persona muy competente y cumple con todos los estándares de producción de estadísticas a nivel mundial, incluyendo los de la OCDE. La diferencia, Luis Carlos, es que el dato de productividad no es una cifra estadística. La productividad es una cifra no observable, no es como la inflación. ¿Cómo se calcula la inflación? El DANE va y pregunta cuál es el costo de los diferentes bienes de la canasta familiar y con base en eso calcula pues la variación de esa canasta familiar, del costo de esa canasta. La productividad no es una variable observable, es una variable que se debe imputar a través de un modelo económico, de supuestos. Y en ese sentido es muy distinto, ratifico, a todas las demás estadísticas. Esto no es una operación estadística, es una operación económica. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero la entidad encargada de llevar el dato de productividad a esta mesa de concertación no era el DANE. El DANE realmente asume esta función hace algunos 4 años más o menos. Mm, Antes era el DNP. ¿Por qué? ya. Porque es una variable económica, ratifico, no es una variable estadística. Entonces, como es una variable económica no observable,
es una variable controvertible, depende del modelo, de los supuestos, y justamente le hemos solicitado muy respetuosamente al DANE que nos abra un espacio para poder llevar nuestros cálculos, contrastar esos modelos, esos supuestos y esas cifras y asegurar que el dato que va a examinar esta mesa de concertación pues sea consecuente con la realidad. A nosotros no nos suena que la productividad laboral haya aumentado más del 3% en una economía que está creciendo el 1,6% en los primeros 3 trimestres del año. Bueno, pero eso es una aclaración muy importante porque las declaraciones de la carta de ayer se podían prestar para malos entendidos en el sentido de que tal vez la credibilidad del DANE estaba en cuestionamiento. Por el contrario, ustedes nos dicen, no, este no es un problema de una medición económica estadística, sino más bien es el cálculo que sí es controvertible en un asunto que mide algo que no es producto de una encuesta, sino de un cálculo económico, un cálculo matemático. Así es. Doctor Luis Fernando Mejía, como siempre, es un placer que nos dé unos minutos. Aprecio mucho conversar con usted, aprendo mucho conversando con usted y estoy seguro que también nuestros televidentes lo hacen. Le mando un abrazo muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Un saludo muy especial y un placer estar en su programa. Gracias, buen día. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.